Muy buenos días, estudiantes del Liceo Lunita de Chía. En el día de hoy vamos a ver organizadores gráficos y textos discontinuos. Antes de comenzar a explicar qué es un texto discontinuo, vamos a hacer un texto discontinuo explicando el tema que se está viendo. ¿Qué son los textos discontinuos? Estos textos son discontinuos porque no siguen la estructura secuenciada y progresiva. Esto tratan de cuadros, listas, gráficos, tablas, mapas y entre otros. En estos textos la información se presenta organizada, pero no necesariamente secuenciada ni de forma progresiva. Aquí tenemos unos textos discontinuos y vemos gráficas que no van continuos como los cuentos, las novelas, los ensayos. ¿Qué quiere decir continuos? Que van de margen a margen, como vemos aquí en esta parte, sino que son palabras cortas o frases dentro de una imagen o una gráfica. En un texto discontinuo, la información está organizada en un formato diferente al texto continuo y generalmente está condensada en poco espacio, lo que requiere del lector la construcción de significados desde la inferencia. Esto quiere decir que en estos textos nos quieren informar que debemos inferir, es decir, conocer qué nos quiere explicar estos tipos de textos. En estos textos discontinuos debemos interpretar lo que nos quiere decir o explicar dicho texto discontinuo. Hay muchos textos discontinuos que son solo imágenes, pero están dando un mensaje. Leer un mapa histórico incluye varios niveles de análisis. Se integra la lectura de leyendas, del título, de una escala de referencias, entre otros. Leer una gráfica implica comprender su estructura, reconocer sus ejes y coordenadas, así como sus características. Leer una tabla de doble entrada obliga al estudiante a cotejar y vincular la información entre dos entradas, es decir, entre columnas y filas. La organización de la información en un texto discontinuo no es tan evidente como en un texto continuo, que presenta un desarrollo secuencial. Entonces ya en un texto discontinuo toca a uno interpretar lo que dice esa imagen o ese texto discontinuo. En general, la lectura del texto discontinuo no es lineal, sino que el lector puede ir eligiendo por qué sector del texto va a transitar. Entonces, en este caso no necesariamente tiene que comenzar en el orden que lleva, sino que puede elegir por dónde comenzar para redactar o entender ese texto, como en los textos continuos que sí debe comenzar desde el principio. Los textos discontinuos se pueden presentar en folletos, informativos o publicitarios, en el avanzado de un producto, en facturas, en entradas para eventos, invitaciones, certificados, entre otros. Formas y características de estos textos discontinuos. Entonces tenemos cuadros y gráficas. Son representaciones icónicas de datos. Se emplean en la argumentación científica y también en publicaciones periodísticas para presentar visualmente información pública, numérica y tabular. El tratamiento de los datos lleva a la elaboración de conclusiones. Esto es más que todo o se utiliza para hacer análisis de una investigación. Tenemos aquí de barras, de pastel o círculo, circular, otras clases de tabulación, y son textos discontinuos, ya que tienen texto e imágenes. Tenemos las tablas, son matrices que se organizan en filas y columnas. Como vemos aquí, tenemos filas y las columnas. Se elaboran en base a criterios que forman parte de una estructura informativa, hojas de cálculos, formularios, programaciones, entre otros. Aquí tenemos como una tabla de clasificación de la Conmebol. Entonces tenemos en las filas los nombres de las posiciones de los países, y en las columnas tenemos el club, partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia de goles y puntos.
Diagramas. Son textos que acompañan descripciones técnicas o a los textos expositivos o instructivos. Es necesario diferenciar los diagramas de procedimientos de los diagramas de proceso o de flujo. Los primeros responden a las preguntas como ¿cómo se hace? Los segundos ¿cómo funcionan? Tenemos en este caso un diagrama de flujo y nos está explicando cómo funciona este instrumento o ese tema que vemos ahí. Y los diagramas de procedimiento que nos explican cómo se hace alguna actividad. Mapas. Muestran las relaciones geográficas entre distintos lugares. Existen muchas clases de mapas. Están los mapas de carretera, que indican distancia, los mapas temáticos, que indican la relación entre lugares, así como algunas características sociales o físicas, que tenemos un mapa físico del mundo. Nos muestran, ahí nos están mostrando los sitios, las montañas más importantes, los ríos más importantes, la altura. Estos son textos discontinuos, ya que no nos muestran un texto continuo, sino textos en diferentes partes de la imagen. Imágenes. Constituye textos conformados por signos y muy variados, los cuales son líneas, formas, colores, texturas, iluminación. Toda imagen representa razones de la realidad o la imaginación y se elabora con una diversidad de finalidades comunicativas. Así tenemos imágenes artísticas, publicitarias, académicas y mucho más. Entonces aquí tenemos una imagen, como habíamos dicho, un texto discontinuo se basa en interpretar lo que nos quiere expresar la imagen. En este caso, este texto discontinuo no tiene texto. Se llama texto porque nos está interpretando algo o nos quiere informar algo. En mi punto de vista, o lo que yo infiero, es que este texto discontinuo nos está diciendo que todo el mundo ya está utilizando el WhatsApp en diferentes medios de comunicación. Tenemos las afiches o pancartas. Los llamamos textos publicitarios, constituyen una gama de posibilidades. En ellos se da la combinación perfecta entre lo lingüístico y lo no lingüístico. La finalidad de estos textos es persuasiva y sus esquemas de elaboración muy variados. Entonces aquí tenemos un afiche o también pancarta que nos habla sobre el cuidado del agua. Tenemos una imagen que es no lingüístico. Si la imagen o ese afiche no tuviera el texto, podríamos deducir que gota a gota se está desperdiciando el agua en todo el mundo. Y se cuida el agua y el medio ambiente. También existen afiches publicitarios. Publicitario es tratar de vender a un producto, que viene también con imágenes y texto. Otro tipo de texto discontinuo son los certificados. Son escritos que adjudican validez de acuerdo a contrato. Requieren la firma de personas autorizadas y sellos institucionales. Por ejemplo, las garantías y certificados de estudios. Bueno, aquí tenemos un certificado. Vemos que no va continuo el texto y tiene algunas imágenes y nos está interpretando que es un certificado de un curso que hizo ese personaje. Entre otras formas de textos discontinuos tenemos la historieta. Una historieta es una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, así como al medio de comunicación en su conjunto. Como dijimos que un texto discontinuo puede no haber texto, igual nos da una información o un mensaje ese texto discontinuo. En este caso tenemos una historieta de Garfield y aquí nos está dando textos discontinuos, que tiene imágenes y texto que son diálogos de los personajes. Muchas historietas vienen sin texto, pues igual nos está dando o interpretando una información o un mensaje en ese tipo de texto.
Como se dijo al principio, vamos a explicar el tema realizando un texto discontinuo. Ahora vamos a continuar con la guía número 10, organizadores gráficos y textos discontinuos. Guía de trabajo número 10, español, grado noveno, para que comprender los diversos factores que influyen en las manifestaciones del lenguaje no verbal. Recuerde que cuando decimos lenguaje no verbal, son textos como símbolos, imágenes, gráficas, entre otros. STRAN, producción textual, eje temático, organizadores, gráficos y textos discontinuos. Objetivo, identifica la función que cumple diferentes símbolos y signos en los contextos comunicativos en los que participa. Textos discontinuos son textos organizados de manera distinta a los textos continuos. Su comprensión requiere de uso de estrategias de lectura no lineal. Son textos en los que la información se presenta en forma de cuadros, gráficas, tablas, diagramas, mapas, formularios o imágenes. Son textos que aparecen en un folleto informativo o publicitario, en el envasado de un producto, una factura, un vale, una entrada, una invitación, una advertencia, entre otros. Texto discontinuo. Observa las imágenes. Tenemos imagen 1 e imagen 2. 1. ¿Cómo está escrito el texto de la imagen 1? Entonces, ¿cómo está escrito este texto? 2. ¿Cómo está escrito el texto de la imagen 2? 3. ¿Cuál de las dos imágenes corresponde a un texto discontinuo? ¿Cuál de estas dos imágenes corresponde al texto discontinuo? ¿Qué es un texto discontinuo? Entonces ya se había dicho que es un texto discontinuo. Entonces lo vamos a escribir en esa parte con sus propias palabras. Tipos de textos discontinuos. 1. Tablas y gráficas. Con los siguientes datos elabora un gráfico de pastel. En un pueblo se hace una encuesta del color de cabello y los datos fueron: claro 27%, oscuro 68%, pelirrojo 5%. Vamos a hacer una investigación cómo se hace una gráfica de pastel con datos en porcentaje. No lo vamos a hacer colocar como por colocar, sino hay una forma para poder hacer un gráfico de pastel pasando porcentajes a grados. Y luego se utiliza el transportador. 2. Tabla. Investiga y completa la tabla posiciones de las eliminatorias al Mundial de Qatar. Entonces, como estamos ahorita en las eliminatorias, vamos a colocar las posiciones de los equipos hasta este momento, como vamos. Partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia de goles y puntos. 3. Diagrama. Coloca los nombres del aparato digestivo. Entonces esto también es un diagrama, no el diagrama de flujo como mostramos en el video, sino también son aquellos que nos muestran las partes del cuerpo, las partes de algún instrumento, de la célula, entre otros. Mapa. Recorta y pega el mapamundi. Vamos aquí, vamos a recortar y pegar el mapamundi en este cuadro. Formularios. Completa un formulario médico. Entonces aquí tenemos una ficha médica, la vamos a completar. 6. Investiga y pega una infografía sobre los animales. Entonces vamos a buscar una infografía donde nos hablen de los animales. Recuerda que una infografía es un tipo de texto discontinuo que nos da una información que tienen imágenes, diferentes imágenes, barras, gráficas, textos, títulos, entre otros, y que nos están expresando una idea o nos están explicando algún tema. Una infografía contiene diferentes tipos de textos discontinuos. Entonces, también
tiene todos los diferentes tipos de textos que acabamos de mencionar. Actividad de aplicación. A partir del enunciado realiza un texto discontinuo. Tema: la educación en Colombia. Investigar. Debe tener imágenes, gráficas, mapas y texto. Ver el ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la naranja que también es una infografía porque tiene diferentes textos discontinuos. Y aquí vamos a hacer el texto discontinuo sobre la educación en Colombia. Entonces bien bonito, utilizando todas las formas de textos discontinuos, buena letra, buena ortografía, y también les recomiendo realizar ese texto discontinuo del cuaderno explicando muy bien el tema que vimos. Entregar oportunamente y que tengan un buen día. Hasta la próxima. Chao, chao.